La porción que acabamos de leer de Apocalipsis 4, 1 al 11, tiene como objetivo mostrarnos cómo Dios es glorificado porque es juez soberano, Dios es glorificado porque es juez soberano y redentor de la creación desde sus inicios y a lo largo de la historia. Si algo debe quedarnos de la lectura de esta porción o después de esta clase es entender eso. Dios es glorificado porque es juez soberano y redentor de la creación desde sus inicios y a lo largo de la historia, sea lo que sea que esté pasando la iglesia o el cristiano en cualquier época de la historia de la humanidad. Eso es lo que debemos entender o debe quedar bien claro en nuestros corazones con respecto a este capítulo 4. El capítulo se puede dividir naturalmente en tres partes. La primera, los versículos 1 y la primera parte del 2 son una introducción a la visión que se va a contemplar. La segunda es la visión de Juan en sí. La segunda parte del versículo 2 hasta el versículo 8 en su primera parte. Nos va a narrar en qué consiste la visión. Y la tercera parte es un himno de alabanza al contemplar esa visión. ¿Qué produce las realidades de esta visión o qué debe producir? Vayamos entonces de una vez al primer punto. Introducción a la visión. Versículos 1 y la primera parte de los A. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. La introducción comienza con la fraseología. ¿Recuerdan cuando vimos el capítulo 1 de Daniel, capítulo 7 y de Ezequiel? La frase que tenemos que entender es el significado. Hay dos frases importantes allí. La primera, después de esto miré. Es muy importante que entendamos a qué sentido se refiere después de esto miré. Por lo general, al considerar que en los capítulos 2 y 3 están los mensajes a las 7 iglesias, las personas interpretan que la visión que viene son cosas que van a suceder después de lo que sucedió a las iglesias. Sin embargo, la razón del uso de esta frase no es para hablar de un orden histórico en el acontecimiento de las cosas, sino el orden secuencial en las que Juan recibió la visión. Juan es un ser humano. No es Dios. La mente de Dios no piensa secuencialmente. Nosotros sí. A Juan no se le pudo dar todas las visiones en un solo instante y él ya entendía todo. Era necesario, como a nosotros, una primera cosa, una segunda cosa y una tercera cosa. Que Juan haya recibido esta visión o lo que significa lo que va a recibir en el capítulo 4 en adelante es simplemente después de estas cosas. Ojo, no es orden histórico del suceso de las cosas, sino la secuencia en la que él recibe la visión. La otra frase que debemos entender bien es la última del versículo 1. Las cosas que sucederán después de estas. Nuevamente, al tomar esa frase, al final del versículo 1, los intérpretes dicen en general que se refieren a las cosas que sucederán después de las narradas en el capítulo 2 y 3. Pero hay algo que debemos recordar cuando vimos el capítulo 1, versículo 1. Que Juan está usando la misma fraseología de Daniel. Y está haciendo referencia a Daniel capítulo 2, versículo 28. Si vemos Apocalipsis 1:1, recordarán que vimos esto, lo siguiente. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. No puedo repetir la clase del capítulo 1, versículo 1. Me estoy obligado a decir, hermanos, que si no se recuerda,
puede ir al canal y volver a repasar la clase. En síntesis, lo que explicamos sobre esa frase es que Juan, al recibir esta revelación del Apocalipsis, se está haciendo eco de las palabras de Daniel, capítulo 2, versículo 28, cuando el Señor le revela a Daniel, unos 9 siglos antes de que Juan existiera, que las cosas que sucederán en el último tiempo. ¿Se recuerdan cuando hicimos el esquema del tiempo según la Biblia? Eso también lo vimos en ese momento. Que lo que llama la Escritura los postreros días, los postreros tiempos, se enmarca desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Lo que le dijo el Señor, o reveló el Señor a Daniel, el profeta, Daniel en el Antiguo Testamento, son las cosas que sucederán dentro de este periodo de tiempo. La primera venida del Señor y la segunda venida del Señor. Demostramos por todo el Nuevo Testamento que los apóstoles entendieron que esa frase, los últimos tiempos, los últimos días, se refiere a este periodo, ¿sí? Si quiere verificar, le recomiendo ver la clase, no la puedo volver a explicar. Bueno, Juan entonces repite lo que ya dijo en el capítulo 1, haciéndose eco de esa frase, y lo está volviendo a decir en el capítulo 4. Es decir, que lo que va a narrar, las visiones que él va a narrar, se refieren a lo que sucede en ese periodo, desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Lo que nos indica que lo que vamos a ver no puede desligarse de lo que se dijo en los capítulos 2 y 3 con respecto a los mensajes a las 7 iglesias. Recordarán que entre las cosas todos los mensajes se terminaban diciendo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y siempre una promesa: al que venciere, al que venciere. Lo que nos está diciendo Juan ahora, o lo que le muestra el Señor a Juan, esto es parte del mensaje a esas iglesias, es: mientras ustedes estén pasando por la persecución, alguna iglesia le dijo: ustedes están en la ciudad donde está el trono de Satanás. A otra le dijo: no teman, aunque Satanás, el diablo, echará a alguno de vosotros en la cárcel. No teman, aunque van a sufrir. Todo eso, ahora el Señor le da esta visión para motivar a la iglesia a atravesar esos periodos de crisis. Ahora, si lo hizo para aquellas iglesias, esto que vamos a ver es para esas iglesias. Cuando vimos los mensajes a esas iglesias, también dijimos que eran para ellas y también para nosotros. Lo que significa que lo que vamos a ver es para nosotros también, para fortalecernos y animarnos a entender qué es lo que sucede en el cielo en medio de las persecuciones o en medio de las dificultades que nosotros como iglesias podamos estar sufriendo. Otra cosa importante también es que, aunque estos dos versículos son introductorios a la visión, nosotros los vamos a ver hoy hasta el versículo 11. Realmente es introductorio para todo lo que va a decir el resto del Apocalipsis hasta el capítulo 22, versículo 5. La sección introduce esa parte. ¿Qué es lo que sucede durante el período de la iglesia? Entonces, hemos ya visto esta primera parte. Recuerden que cuando al profeta Daniel se le dijo, se le profetizó del reinado del Mesías que debería suceder en los postreros tiempos. Juan entonces está diciendo que ese reinado ha comenzado con la resurrección de Cristo y con el periodo de la iglesia. Juan va a narrar ese reinado ahora. Eso es la visión. ¿Qué sucede entonces? Vimos el primer punto, son 3, vamos para el segundo. La visión de Juan. Empieza hablando Juan y vamos a ir viendo uno por uno las cosas que él está diciendo. Juan dice, no vamos a leer todo de una vez, pero en el capítulo 4, versículo 2, al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. Juan nuevamente se hace eco de las palabras del Antiguo Testamento.
Él prácticamente dice que lo que tiene es una visión a nivel del profeta Daniel, del profeta Ezequiel y de Micaías. Cuando él dice, al instante estaba yo en el Espíritu, no significa que él estuvo en un éxtasis extraño. Simplemente se está poniendo en la línea de los profetas del Antiguo Testamento. Él está diciendo, como en Ezequiel 1:1, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Isaías 6:1 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y en Primera Libro de Reyes, capítulo 22, a un profeta Micaías dice, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Juan está diciendo entonces que él está teniendo una visión al mismo nivel de los profetas reconocidos del Antiguo Testamento cuando hablaban de que veían la presencia de Dios. Cuando Juan habla, o sea, arroga sobre él un papel profético, el propósito de eso, hermanos, es enseñarnos que lo que ahora va a recibir Juan, lo cual es oculto para los hombres en general, Dios se lo da a Juan para que lo comunique a su pueblo y entiendan el proceder de Dios en la historia de la humanidad y también en su iglesia. Que ese propósito no es, en un sentido, no es glorificarlos a ellos, sino glorificarse a sí mismo. El propósito de Dios en la historia de la redención y de la historia de la humanidad es glorificarse a sí mismo, y en la medida que Él es glorificado, por supuesto, los que están unidos a Él en Cristo recibirán las bendiciones de eso. Ese es el propósito. No solamente eso, sino para que entiendan el lugar que tienen sus sufrimientos y el proceder de Dios. Ojo, revelaciones de Dios a Juan, su apóstol, que ahora cumple función como profeta, para que el pueblo de Dios entienda el proceder de Dios. ¿Recuerdan las parábolas de los misterios del reino? Que a veces las cosas que suceden, y el Señor le hablaba en parábolas. ¿Por qué le hablas en parábolas? Porque a ellos no les he explicado, a vosotros sí. Entonces lo que nos va a explicar es lo que hace Dios y para que su pueblo tenga consuelo y tenga seguridad. Eso es lo que vamos a ver. Juan dice, vi un gran trono. Vi yo un gran trono y a uno sentado sobre ese trono. Hermano, está teniendo una visión del Padre. ¿Qué dice luego? Capítulo 4, versículo 3. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de una esmeralda. Empieza a describir el trono. En primer lugar, ve piedras preciosas. Las piedras preciosas, habla de 3, jaspe, esmeralda, cornalina. Las piedras preciosas, y sardio, representan colectivamente la majestad y la gloria soberanas de Dios. Yo entiendo que hay mucha gente, bueno, ¿qué significa el sardio? ¿Qué significa el jaspe? ¿Y qué significa la esmeralda? Y hay todo tipo de explicación. Pero lo que se quiere hablar acerca de las 3 tipos de piedras es que las piedras intensifican la luz alrededor del trono al reflejar el brillo inaccesible y por lo tanto la gloria que rodea a Dios. Eso es lo que quiere comunicar. Juan está viendo, vi el aspecto semejante a, y dice lo de las 3 piedras. Usted no puede decir, bueno, en el cielo hay sardio, hay jaspe, o si nosotros conseguimos esas piedras, mira, esto va a haber en el cielo. No, él dice que tiene una visión. Recuerden que es una visión, es un simbolismo y es un trono. Y en el trono uno sentado del Padre, pero el Padre no tiene cuerpo, es lo que dice la Escritura. Entonces, al hablar de un trono en el medio del universo, significa de que representa la soberanía y el gobierno de Dios. Al exponer que en un trono hay un gobierno y soberanía de Dios sobre todo el cosmos.
Y el aspecto de esa imagen, él dice, es semejante a este tipo de piedra, lo que quiere intensificar el brillo de su gloria. Salmo 104:2 dice, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. 1 Timoteo 6:16, Pablo dice, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Un brillo de la gloria de Dios refulgente que en la humanidad, en la capacidad humana de Juan, él necesita simplemente comunicar lo que está viendo en una forma de lo que para él es lo más hermoso y brillante. Bueno, él dice, es como si fueran estas tres piedras que intensifican la gloria de Dios en el trono. Luego dice que hay un arco iris. El arco iris alrededor del trono, por supuesto, es una referencia al arco iris que sucede en el pacto noético. Es un recuerdo a la misericordia de Dios. El arco iris siempre como símbolo recuerda la misericordia de Dios en medio de su juicio. Sugiere que aún cuando Dios va a ejecutar sus juicios, Él tiene misericordia de su pueblo. Porque una de las cosas que vamos a ver a partir del capítulo 4 en adelante son las ejecuciones de los juicios de Dios, llevados a cabo por el Cordero. Luego que ve el arco iris, piedras preciosas, también ve 24 tronos ocupados por 24 ancianos. Es lo que dice el versículo 4. Y versículo 4, alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Por qué 24 tronos? En el Antiguo Testamento hay una referencia, o tres referencias, mejor dicho, cuando David organizó el templo. En Primera de Crónicas 26 se dice que había 24 órdenes de sacerdotes de David. También se dice que habían 24 órdenes levíticas que eran porteros. Y también en Crónicas 25 se dice que había 24 líderes de adoración levíticos que se turnaban en el año para llevar a cabo el servicio en el templo. Si recordamos que el templo vino después del tabernáculo, que Moisés recibe la revelación de cómo debería construir el tabernáculo primero. Y cuando vimos teología en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, Moisés recibe un modelo que el Señor le dice, mira que haga las cosas como te las estoy diciendo. Porque el tabernáculo, en primer lugar, era una maqueta, por decirlo, del trono celestial. Tenía un menorá que hacía referencia al Edén. Y el Edén, más allá de su lugar físico, la importancia del Edén es donde estaba la presencia y la gloria de Dios. El tabernáculo era entonces una maqueta, por decirlo en miniatura, haciendo referencia al trono del cielo. Luego el templo, igualmente, ahora Juan está viendo eso y Dios le está diciendo, esas órdenes, esos anticipos, esas cosas, anticipaciones que viste, que se relatan en el Antiguo Testamento, son imágenes de lo que hay en el cielo, de la realidad espiritual. Y esos 24 ancianos, más allá de qué tipo de ser son, viendo que en Daniel se dice que los ángeles representan naciones, que en el capítulo 1 escribe al ángel como hablando de esa existencia celestial que tiene la iglesia también. Los 24 ancianos sentados en tronos, de alguna forma representan a los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Son la iglesia reunida o representada celestialmente. ¿Qué hacen estos ancianos allí? Adoran al que está sentado en el trono.
De esa forma, se le recuerda a la iglesia cuál es su propósito en la tierra, porque así como estos ancianos que la representan están alrededor del trono adorándole, ella se reúne semanalmente modelada por esa imagen, adorando al trono. Eso básicamente es, y luego más adelante vamos a ver unas cosas más acerca de estas cosas. Lo que dice, hermanos, que la razón de la reunión de la iglesia y su adoración ya nos está diciendo que debe reflejar esta imagen en el cielo. Recuerden que la imagen es para las iglesias que están siendo perseguidas, que se habló en el capítulo 2 y 3. Y se le está recordando que no vean las cosas solamente desde el punto de vista de su existencia terrenal, de su presente ahora, sino de lo que son ellos en Cristo. Están alrededor del trono, dándole gloria a Dios. Juan ve otras cosas, versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Desde el capítulo 1 hemos explicado que esa referencia a los 7 espíritus de Dios es al Espíritu Santo, es la plenitud del Espíritu Santo. Ahora, los truenos y relámpagos recuerdan que es lo mismo que vio Moisés en el Sinaí, cuando desciende la presencia de Dios. La frase se repite en el libro de Apocalipsis sobre truenos y relámpagos, siempre que van a verse los juicios de Dios ejecutados. Capítulo 8, versículo 5, dice: Y el ángel tomó el incenciario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces, y relámpagos, y un terremoto. Capítulo 11, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto grande y granizo. Capítulo 16, versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Los contextos de esos versículos, por ejemplo, en el último es el derramamiento de la copa de la ira de Dios. Y los restos a la apertura de los sellos sobre la ira de Dios. ¿Qué significa que está viendo Juan entonces? Que al ver la presencia de Dios y ver truenos y relámpagos, Dios se está manifestando en juicio. Esto es nuevamente consolador para una iglesia que está siendo perseguida. Se recuerda que sus enemigos están haciendo estragos con ellos, algunos los están matando, algunos los están encarcelando, no los están dejando trabajar, los están empobreciendo cada vez. Y el Señor está diciendo: yo gobierno y yo voy a ejecutar mis juicios. Juan sigue viendo otras cosas. Versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono, pero hasta ahí por lo menos lo del mar de vidrio. Otra de los aspectos de las características que ve Juan en esta visión: un mar de cristal. Este mar de cristal, hermanos, es la versión celestial del mar rojo. ¿Por qué? Porque encontramos el mismo mar en el capítulo 15, versículo 2, y se hace referencia al cántico de Moisés. ¿Cuándo hubo un cántico de Moisés? Precisamente cuando Israel fue liberado definitivamente de los egipcios, y ellos fueron ahogados en el mar rojo. Capítulo 15, versículo 2 dice: Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Pero el versículo 3 dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Esa adoración que dirigió Moisés en Éxodo
fue al ver la ejecución del juicio definitivo de Dios sobre los enemigos de Israel. Israel está a punto del mar, los egipcios vienen, aquí morimos. Dios abrió el mar rojo y los hundió, los ahogó allí. Moisés dirige este cántico. Aquí se hace una semejanza de que los santos que han derrotado a la bestia y a su imagen, haciendo como aquel momento cuando Faraón, entonces ellos están de pie ante Dios y cantan un cántico de victoria. ¿De victoria sobre qué? Sobre el juicio de Dios, sobre los enemigos del pueblo de Dios. También recuerden que el mar Rojo, sobre todo en el Antiguo Testamento, representa el obstáculo para la libertad. Y allí se presenta como morada del dragón o el monstruo marino, el Leviatán, que es una forma de llamar también a Satanás. Está en Isaías capítulo 51, el Salmo 74 y Ezequiel 32. Esa referencia al Mar Rojo en el Antiguo Testamento habla del lugar donde Satanás con sus poderes gobierna y el pueblo de Dios lo atraviesa victorioso y verán el juicio de Dios sobre sus enemigos. Otro dato interesante con respecto al mar en el libro de Apocalipsis es que el mar siempre representa la realidad del mal. Por eso ellos atraviesan el mar o están sobre el mar en victoria. Porque ellos atraviesan el mar de este mundo, el mar que representa a la gente que está en contra de Dios y que los cristianos, el pueblo de Dios, atraviesa y tienen la victoria. Ojo, porque se le dice, al que venciere, yo le daré tal. Al que venciere, yo le daré tal. Entonces, una vez que vencen, ellos están de pie ante Dios y cantan ese cántico de liberación. También en Apocalipsis 22, si el mar es una referencia al mal, dice Apocalipsis 22, el mar ya no existía más. El mal será suprimido de la tierra y verán nuevos cielos y nueva tierra. En contraste con el mar, que es como el cristal, del trono de Dios sale un río, también cristalino, pero que es para vida. No como el mar, donde habita el mal, el enemigo principal del pueblo de Dios, y también y donde ellos fueron probados y tentados. Juan continúa, en el mismo versículo 6, segunda parte. Después de hablar del mar, vi junto al cristal, junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos y delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. 4 seres vivientes. Tenemos piedras preciosas, 24 tronos ocupados por ancianos, truenos y relámpagos, mar de cristal, 4 seres vivientes, unas criaturas extremadamente imponentes y espectaculares. Más allá de lo que quiera significar cada imagen, son similares a los que ve Ezequiel también en el Antiguo Testamento, y ellas parecen representar un orden superior de seres angelicales. Es decir, porque en el capítulo 5 se dice que alrededor y después del mar hay millones y millones de ángeles. Pero hay 4 específicos, estos 4 seres que están alrededor del trono, más cercanos o en medio del trono. Que tengan ojos por delante y por detrás significa que ellos representan la omnisciencia de Dios. Porque estos ángeles son los que ejecutan, estos seres celestiales ejecutan los juicios de Dios. Más adelante cuando veamos, y vi el ángel que tocó la trompeta y se abrió tal cosa. Y vi el tal ángel, se refiere a estos seres celestiales. También hay algunos que dicen que al tener forma de águila, como los animales que vuelan, el león que parece que es fuerte en la selva, o la fuerza del búfalo, de todo eso, y uno con cara de hombre, la sabiduría o la inteligencia de los humanos, de alguna forma estos seres celestiales representan a la creación animada en su totalidad. Ahora,
¿Qué hacen esos seres celestiales? Ellos dicen que cantan un cántico. Ya estamos viendo entonces cuál es el propósito de la creación animada, inanimada, y de la iglesia y del pueblo de Dios redimido, representado en los 4 seres vivientes y representado en los 24 ancianos sentados alrededor. ¿Qué hacen ellos? Adoran a Dios. Nos dice que el propósito de la creación de toda criatura y el propósito del pueblo redimido de Dios es glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Y aquí nos dan las razones para glorificar a Dios. Hermano, todo lo que hemos visto es muy importante por varias cosas. Porque según lo que hemos visto, Dios, el Hijo sentado en el trono y todo lo que se está diciendo, nos habla acerca de que todo lo que va a suceder procede del trono de Dios. Todo. Ahora, ¿qué es lo que nos va a decir las visiones que proceden del trono de Dios? Los juicios de Dios. Miren, por ejemplo, capítulo 6, versículo 1. Recuerden que el capítulo 5 lo vamos a ver la próxima semana si el Señor así lo permite. Pero Él es el que abre los sellos. O el único que es digno para abrir los sellos. ¿Y qué sucede cuando Él, como el Cordero digno, en el trono de Dios, abre los sellos? Versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como en voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, ¿quién abrió el segundo sello? ¿Quién lo abre? El Cordero, ¿verdad? Y dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente decir, que decía, ven y mira. Salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder, ¿para qué? Quitar la tierra de la paz, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y luego en los otros sellos, uno que dice que después que abre tal sello, va a haber mortandad, enfermedad y peste. Pregunta, hermanos, ¿quién abre los sellos? ¿De dónde procede entonces todo esto que vemos aquí? Del trono de Dios. Recuerden lo que le dije al principio. Dios le da una visión a Juan como profeta para que interprete los acontecimientos según los misterios de Dios. Salió una noticia que en España van aproximadamente más de 300 muertes por la ola de calor que hay. Se espera que supere los 44 grados. Algo menos fue lo que leí. Bueno, la explicación de eso es que, hay un fenómeno natural, las empresas, el calentamiento global, nadie toma conciencia. ¿Cómo lo interpreta un cristiano? Según lo que acabamos de leer. Juicios de Dios sobre la humanidad. Eso, en últimas, procede del trono de Dios. Aquí vemos en el libro de Apocalipsis ese misterio, no se puede explicar porque es un misterio, es algo que anuncia la iglesia. Como por ejemplo en el capítulo 1, la visión del Hijo de Dios glorificado y reinante, dice que tiene en su mano 7 estrellas. ¿Qué dijimos que significan esas estrellas? La iglesia. La iglesia. En esa visión es que la iglesia está en manos ¿de quién? Del Hijo de Dios glorificado y reinante, sí. Pero después la explicación que da el Señor o el mensaje dice, mira, tú estás donde está el trono de Satanás, el diablo echará a alguno de vosotros. ¿Qué pasó allí? Se le escaparon de la mano de soberanía de Dios, responsabilidad humana. 2 líneas paralelas juntas. De allí podemos interpretar y entender la última guerra que hemos visto, por ejemplo, Rusia con Ucrania. Desde el punto de vista como de lo que nos dice el Señor.
¿Cómo es posible que ese bombardeo, esa exageración de poder, de fuerza, que Ucrania se está uniendo a la OTAN, entonces sucede que Rusia no puede permitir que pongan bases militares cerca de su capital porque es una amenaza de guerra, entonces prefiere invadir? No, bueno, es que Putin con sus ansias de imperialismo y tal, todas esas cosas son verdad. O la explicación política, económica, el gas de Rusia que alimenta a toda Europa, por eso Europa no se ha metido. Todas esas son los análisis políticos desde el punto de vista humano, algunos más acertados que otros. Pero como creyentes, cuando vemos esa cantidad de muertes, esos abusos de poder, eso que pareciera que el diablo está gobernando el mundo, entonces, ¿qué entendemos que es, según lo que acabamos de leer? Juicio de Dios. Y cuando Hitler, lo que pasa es que Hitler quería la ambición de poder y se fue contra los judíos y después toda Europa no podía y mató. ¿Y cómo es posible que se permitiera estas cosas? Porque habían intereses. Sí, pero en el fondo, ¿qué interpreta el cristiano? Juicio de Dios. Entonces digamos, bueno, leímos nada más el capítulo 6, pero vean por ejemplo qué dice el capítulo 8, versículos 2 y 6. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas, las trompetas del juicio. Otro ángel vino entonces y se paró en el altar con su incenciario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlos a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incenciario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó ¿a dónde? Sobre la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Entonces yo, digamos, me fui una vez, agarré solo, o la iglesia me encomendó, y estaba por un sitio, un lugar, llevando a un pueblo lejano misiones, llevando el evangelio. Y resulta que en ese lugar montañoso hubo un terremoto. Y yo fui lapidado ahí. Morí. Según lo que acabamos de leer, los terremotos, las catástrofes naturales, ¿de dónde proceden? ¿De dónde proceden, hermano? Del trono de Dios. Pero el hermano estaba evangelizando y murió. Entonces es juicio de Dios sobre los enemigos del pueblo de Dios y él también murió. Según la Biblia, ¿qué sucede conmigo si muero en esa catástrofe natural? Que la denominamos así. ¿A dónde voy a estar? Qué mala suerte la mía, ¿verdad? O sea, yo sé que lo que estoy tratando es de explicarle que aunque estas cosas, porque las bombas que suceden no es que caen sobre los ateos. Caen en un lugar y mueren gente que no era atea y gente que era cristiana. Igual con la Segunda Guerra Mundial, igual con lo que pasa en países musulmanes donde se prohíbe el cristianismo, igual como en Corea del Norte, igual como pasó mucho tiempo en Cuba. O la persecución que se despierte sobre cualquier lugar en cualquier iglesia. Oye, pero qué mala suerte. O son los juicios de Dios, pero ¿por qué somos afectados? ¿A dónde vamos si somos afectados? Porque Dios ha prometido guardarnos de la aflicción del mal, pero no del mal en sí. Todas esas cosas, catástrofes naturales, enfermedades, porque uno de los sellos dice que se abrió un sello y toda enfermedad afectó a los hombres. Y los cristianos no se enferman. Sí, y morimos por la enfermedad. Sí, es triste, es doloroso, no lo estoy tomando a juego. Estoy diciéndole, hermano, cómo entendemos nosotros los actos soberanos de Dios en el desarrollo de la historia de la humanidad. Eso es lo que dice la Biblia. Así entendemos las cosas que suceden. Así las interpretamos. Capítulo 16, versículo 17. El contexto es las copas de la ira. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Salió una gran voz del templo del cielo, del templo del cielo, del trono, diciendo, del trono, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces de truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde los que los hombres han estado sobre la tierra.
Todo entonces la visión que hemos visto se nos habla para hablarnos de la soberanía, la majestad, del gobierno de Dios absoluto sobre todo, pero más importante, porque las iglesias se les ha comunicado que van a sufrir, y que venzan, tengan paciencia, venzan, soporten la tentación. Entonces la visión del capítulo 4 es para decirnos, yo estoy en el trono gobernando soberanamente. ¿Qué debe suceder entonces mientras la iglesia, al ver los juicios de Dios, que en cierta medida afectarán en el aspecto de que Satanás nos tienta, Satanás nos lleva a la cárcel, Satanás nos mata o morimos por algunas cosas que suceden en la naturaleza, que al final es la providencia divina, porque todo procede de Dios, que es lo que hacen los seres celestiales que representan a la creación animada y al pueblo redimido de Dios. Versículos 8, segunda parte hasta el 11, y es la tercera y última parte de nuestra clase. Himnos de adoración a Dios. Dice, y por dentro, versículo 8, parte B, y por dentro estaban llenos de ojos. Ahí dicen los himnos, no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo el Señor Dios Todopoderoso, al que era, el que es y el que ha de venir. Cuando vemos entonces todas estas calamidades que sacan muerte, enfermedad, sufrimiento en la historia de la humanidad, ¿qué debemos hacer? Santo, Santo, Santo. Es el Señor Todopoderoso. El que era, actúa desde los inicios de la historia. El que es, actúa ahorita. Y el que ha de venir y actuará en el futuro. Él gobierna sobre todo, aunque no parezca, aunque no lo vea. Él es, por eso es una visión celestial del trono de Dios gobernando todo el universo. Eso es lo que necesita el pueblo de Dios para atravesar el sufrimiento, hermano. Una visión celestial de Dios. ¿Y qué hacen estos seres que nos representan? La adoran, versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, que ellos representan ¿a quién? A la iglesia. Recuerden, es como decir la versión celestial de la iglesia. Recuerden que Pablo dijo que nosotros estamos sentados con Cristo en el cielo, pero estamos acá. Entonces, los 24 ancianos se postran delante del Señor, se postran delante de que está en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Son dos himnos. Primero hay un himno de los 4 seres celestiales, y que dicen, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Esa ronda de adoración motiva una segunda ronda de adoración, la de los 24 ancianos. Son dos himnos que se cantan mientras la iglesia en la tierra atraviesa esta situación. Los himnos hacen explícito el punto principal de la visión y de todo el capítulo. ¿Cuál es? Dios debe ser glorificado por su santidad y soberanía. ¿Cuál es la razón de nuestra reunión? Glorificar a Dios. Porque me ha ido muy bien en el trabajo, tengo plata, gloria a Dios, una bendición de Dios. Tener productividad, prosperidad, eso puede venir de Dios. Esa es la razón por la cual yo vengo hoy a adorar. Bueno, porque estaba enfermo y me sané. Gloria a Dios si estaba enfermo y me sané. Ser sanado de una enfermedad es una bendición y misericordia de Dios, hermano. O porque pedí esto y se dio. Esas son bendiciones por las cuales agradezcamos. Agradezcamos por un plato de comida, hermanos. Si a Dios le plació que yo pudiera comerme hoy esta arepa con mantequilla, por ejemplo. Pero la razón de la que Dios debe ser glorificado, lo cual nunca va a cambiar, es que Él es su santidad y su soberanía. Yo puedo hoy comer en el restaurante más caro de Barquisimeto por bendición de Dios.
como puedo comer arroz con lenteja por bendición de Dios. Esas cosas cambiarán, pero la dignidad de su santidad y soberanía no cambian cualquiera que sea la circunstancia. Esa es la razón por la cual nosotros estamos acá, adorando a Dios por su soberanía y por su santidad. Si tú entiendes eso, entonces tú dices que, ¿cómo que no tengo razones para adorar a Dios? Ahí están. Esa es la razón por la cual estos seres. No dice, bueno, porque la iglesia de Filadelfia fue fiel. No dice porque los liberó de la cárcel, o la muerte que vino, o los gremios que la bestia que hizo que los cristianos se empobrecieran y los liberó. No, esa es ninguna de las razones de adoración. Son buenas cosas, las podemos disfrutar, pero la razón es porque Él es santo y soberano, y esa es la razón de la adoración. También, por último, hay que ir finalizando. En el versículo 11 se dice que cuando los 24 ancianos adoran, Él dice, Señor, delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir. Desafortunadamente, nuestra versión Reina Valera 1960 no traduce exactamente el título que se le da a Dios allí. El título que se le da a Dios allí es el siguiente, en latín, Dominus et Deus Noster, que significa nuestro Señor y nuestro Dios. ¿Por qué ese título es relevante e importante? Porque está incrustado ahí en ese versículo, cuando los 24 ancianos adoran. Porque según los historiadores romanos, no cristianos, Suetonio del siglo II y también Dion Casio del siglo I, al final, dicen que durante el reinado de Domiciano, que es la época donde se escribe el libro de Apocalipsis, este fue el título que le dieron sus aduladores y las personas que se querían congregar con él, congraciar con él. Dominus et Deus Noster, que significa nuestro Señor y nuestro Dios. Lo que está diciendo Juan, miren cómo él va de frente con lo que está sucediendo en las noticias de ellos actualmente, es: el que es nuestro Señor y nuestro Dios es el que está sentado en el trono celestial. Él, y no Domiciano, es digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque Él es el creador de todas las cosas y por Él todo subsiste. Esa es la razón de la adoración celestial. Hay otras cosas, hermanos, pero el tiempo se nos fue. Hagamos una breve aplicación, aunque yo creo que se ha aplicado suficiente el texto. Para la próxima semana, con el favor del Señor, veremos el capítulo 5, que sería la segunda parte. Pero ya para finalizar las aplicaciones sobre el trono de Dios, ¿cuál es el error que cometen las personas que leen ese capítulo de Apocalipsis? Comienza, mira los seres vivientes, las alas, el rostro de águila, el rostro de esto. Eso significa tal. O sea, hay un estudio y un enfoque sobre esas cosas. Si bien son seres espectaculares, los 24 ancianos, el mar de vidrio, el arco iris, las piedras, todo se centra en ensalzar de alrededor de qué está sentado eso. Es decir, el foco de atención está sobre el que está sentado en el trono. Y hablar del trono, el que está sentado en el trono, significa el gobierno y la absoluta soberanía de Dios. ¿Cómo, hermanos, en aplicación, debe impactar eso en nuestro diario vivir? Si vimos que todo procede del trono de Dios, significa, hermanos, que lo que hemos vivido, y aquí no estoy minimizando tu dolor o el sufrimiento que te haya causado alguien o alguna circunstancia, no lo estoy minimizando, hermano. Lo que es para el pueblo de Dios es consolar de que tú no estás fuera de las manos y el control de Dios. Él está llevando todo para su gloria y para hacerte conocer que es Él lo más importante en el cosmos y el universo. Y a medida que Él reciba su gloria y su reino se manifieste, tú tendrás la plenitud y felicidad que tanto necesitas. Razón para nuestro sufrimiento y para nuestra consolación. Como una fuerte teología de la soberanía de Dios nos puede dar
consuelo y perspectiva en esta vida, hermanos. Perspectiva del sufrimiento. Una mente bíblica para el sufrimiento. No estoy minimizando que recibamos una noticia, tengo cáncer, tengo esto, esta noticia dolorosa, que no nos duela, que no nos asuste, que no nos preocupe. Pero ante todo, como los 44 ancianos, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Él controla mi vida totalmente. Eso es lo que debe producir la visión celestial del trono de Dios en medio de toda circunstancia. Y otra cosa, con esta sí termino, es sobre la naturaleza de la adoración en la iglesia. Si lo ven, o si ya que lo vimos, mejor dicho, la iglesia está, su estructura está puesta para figurar eso. El púlpito debe verse como un trono, por eso está alto, imponente. El trono donde se sienta la palabra de Dios. Y todos los demás alrededor de ello. De esa forma, la visión de la adoración celestial debe modelar la adoración en nuestra iglesia. En toda iglesia de Cristo. Si se dan cuenta, bueno, es algo que en el siglo XVI se vio que en la iglesia católica romana pusieron el altar, porque la principal era el sacrificio. Pero nosotros hemos entendido que hay un solo sacrificio, el suficiente, el cual hizo el Cordero de Dios. Entonces los protestantes, los reformadores, quitaron el altar y pusieron un púlpito alto, hablando del trono de Dios, y la iglesia reuniéndose para adorar al que está sentado en el trono. Eso debe reflejar nuestra reunión. Se darán cuenta entonces que no debe ser una plataforma donde los artistas hagan su show. No estoy diciendo que bien por la versatilidad y la competencia y las habilidades que tengan las personas para tocar un instrumento, eso se lo da Dios también. Pero hacer despliegue de mis habilidades no es la razón de esta reunión. Es la adoración de que está sentado en el trono. Noten que eso no tiene que ver con instrumentos. Todos los instrumentos pueden ser usados para la gloria de Dios. Todos, los de percusión, los de aire, los de cuerda, todos. Pero esa adoración debe enfocarse en el que está sentado en el trono. Por más espectaculares que están esos seres allí, ellos no son el foco. Es el que está sentado en el trono. No solamente modela nuestra forma, sino que debe modelar nuestras palabras. ¿Cuál es la razón? ¿Qué contenido verbal tienen la adoración de la iglesia actualmente? Digo en general. Y obviamente debe ser un estándar para evaluar la nuestra. ¿Qué se enfoca allí? En el capítulo 5 veremos otras cosas que son añadidas. Y si quieres más, tienes un libro de Salmos para también ayudarte cómo se debe adorar a Dios. Pero el punto es que se debe adorar a Dios por su soberanía y su gloria y su majestad. ¿Cómo puede haber una letra que diga, oh Dios, enamórame? Enamórame. Sedúceme. Abrázame. Quiero sentir tu abrazo fuerte, Señor. Esa es la manera que se adora aquí. De grito, júbilo, júbilo, júbilo. Y de verdad que es ridículo esa manera de griten, griten, griten. Dios fue glorificado. Así se glorifica a Dios. Salta, salta, salta para Cristo, salta. Bailemos, dancemos. Muy alejado de la visión de la adoración celestial. O es el momento de yo desplegar mis habilidades. Es el tiempo de ver el trono a Dios entronado. Y cada domingo es un anticipo de lo que acabamos de ver. A eso es lo que vamos. Entendiendo su soberanía, su gloria
y motivándonos en la fe para atravesar el mundo que vivimos. No para hacer despliegue de moda, de mi estilo, me voy a poner mi sombrerito, vean cómo toco. Que el Señor nos ayude a modelar la adoración de nuestra iglesia como lo enseña su palabra. Pero sobre todo no es algo de aspectos colectivos, también individual, lo que nosotros, la razón de nuestra adoración, la razón de la que estamos acá, cómo estamos dispuestos y sentados, a qué debemos enfocarnos y qué debemos decir, cómo lo debemos decir. Santo, santo es el Señor Todopoderoso, en medio de toda la dificultad que está atravesando o que estemos atravesando.